la charla se trata de algo en que yo tuve el privilegio de jugar un rol que fue el descubrimiento de la energía oscura. Entonces quiero hablar de la expansión del universo y cómo utilizando las medidas de la expansión del universo que pudimos descubrir algo que no esperábamos, la energía oscura. Entonces, yo siempre empiezo con un poco de historia porque me gusta mucho lo que dijo Isaac Newton. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombres de gigantes. Y todo lo que nosotros hacemos en la ciencia, estamos subiendo a los hombros de los que vinieron antes. Entonces, siempre es importante recordar eso. Y empiezo en el año 1920. Hubo un gran debate. Los grandes debates no son muy comunes en nuestro país. Listo. Bueno. Adelante. Adelante. Y esto se hizo en el Museo de Historia Natural en Washington, D.C., entre estos dos caballeros, que lo voy a presentar en un segundo aquí. ¿De qué se trataba el debate? Bueno, muchos años antes, en 1845, este caballero, William Parsons, Lord Rosse, parece que la traducción es tercer conde de Ross, descubrió, era astrónomo, como astrónomo aficionado, pero tenía plata. Así que construyó este telescopio muy grande, que era el más grande del mundo, poco difícil apuntarlo bien. Y él descubrió esta nebulosa, este es el dibujo que hizo, que se llama Messier 51. No se llamaba eso en ese momento, pero ahora se llama eso. Y era, bueno, ¿qué es esta cuestión, esta nebulosa? Aquí tenemos una foto tomada con el Hubble de la misma nebulosa. Se nota que hizo un buen dibujo. Sí, está muy cercana. Y esto fue la primera de muchas nebulosas espirales. Es exactamente como una espiral. Se llaman los brazos espirales. Entonces, en esa época, la Vía Láctea era todo, era la galaxia. Entonces, cuando empezaron a encontrar estas nebulosas espirales, la pregunta era, ¿de qué se trata? Y el debate era sobre eso. Este caballero aquí, Harlow Shapley, empezó su carrera en Monte Wilson, en Carnegie, y justo antes que el debate él había tomado una posición como astrónomo en el observatorio de Harvard, y luego fue el director del observatorio por muchos años. El otro caballero, Heber Curtis, era del observatorio Lick, donde yo hice mi posgrado, y él justamente antes que el debate había cambiado posiciones, era ahora el director del observatorio Allegheny de Pittsburgh. Y Shapley defendía la idea que la Vía Láctea era todo el universo. Y creía que las nebulosas espirales eran una parte de la Vía Láctea. En cambio, Curtis decía que estas nebulosas espirales eran galaxias separadas. Nosotros teníamos nuestra galaxia, la Vía Láctea, y esto eran galaxias separadas afuera de nuestra galaxia, a distancias grandes. Bueno, felizmente la respuesta no tardó mucho en llegar. Y de nuevo era Carnegie presente. Este caballero Edwin Hubble, amigo de las estrellas de Hollywood, él estaba usando este telescopio de 100 pulgadas, o 2,5 metros, como el tamaño del DuPont, que fue recién inaugurado en Monte Wilson, cerca de Pasadena. Y él estaba usando el telescopio para estudiar justamente la nebulosa de Andrómeda. Andrómeda es la nebulosa espiral
más grande que se ve en el cielo. Y si uno piensa que están afuera, entonces podría ser más cerca de nosotros. O si están adentro también, supongo. Y es una nebulosa y no se ve del hemisferio sur, solamente del hemisferio norte. Y él tomó placas, estaba buscando una especie de estrella que se llama una nova. No voy a hablar de ellos. Por eso que hay N acá. Pero aquí escribió var, para variable. O sea, las novas aparecen y después desaparecen. Las variables, estrellas variables, varían, pero no desaparecen. Y él encontró esto y lo identificó como lo que se llama variable cefeida. Cefeida. Cefeida, muchas gracias. Estoy aprendiendo. Él supo esto por las fotografías que él había tomado, pero también sus colegas habían estado. Entonces miró todos y se dio cuenta que era uno de estos cefeidas. Y son estrellas que pulsan, y por eso que cambian de brillo. Están siempre pulsando y tienen un periodo más o menos fijo. Y resulta que años antes, en 1908, Henry David, una de las primeras pioneras mujeres astrónomas, ella había descubierto que el brillo de estas estrellas variables Cepheids era correlacionado con el periodo de las variaciones. Y aquí podemos ver cuando uno está, este Cepheid es más brillante que esta, más luminosa, pero este también tiene un periodo más largo. O sea, estos son, este es el tiempo y este es el brillo. Esto es lo que nosotros llamamos una curva de luz. Cómo la luz cambia con el tiempo. Y se ve que este es más, el tiempo entre estos dos momentos cuando está más baja la luminosidad es mucho más que acá. Y lo que ella encontró cuando graficó los periodos versus el brillo, la luminosidad intrínseca de estas estrellas, que había una correlación. En este caso, este delta Cepheid, que es, por eso se llaman Cepheids, Cepheidas, que tiene, es como el primero que se descubrió. Y tiene un periodo de 5,4 días, que sería por aquí. Entonces es uno de los menos luminosos. ¿Ya? Pero si uno mide el periodo, puede saber qué luminosidad tiene. Y eso es muy importante en astronomía. Es difícil para nosotros medir distancias. Uno mira el cielo y se ve de dos dimensiones. No podemos ver si esta estrella es más brillante que esta porque es intrínsecamente más brillante o porque está más cerca. Entonces, estas estrellas son muy importantes. Bueno, las observaciones de Hubble, que realizaron en 1924, mostraron que este variable era muy débil, que tenía que estar muy lejos. Y ahora sabemos que Andrómeda está como 2,5 millones de años luz de nuestra galaxia. Y es, sin embargo, uno de nuestros vecinos del barrio aquí, del local. Bueno, entonces estaba resuelto el debate entre qué eran las nebulosas espirales, que son galaxias, otras galaxias. Entonces, con eso se abrió mucho el universo. Y este hombre, en 1912, Vesto Slipher, aunque tiene ese nombre, era norteamericano, nacido en Estados Unidos, y él fue el primer astrónomo para obtener un espectro de una nebulosa. Un espectro es cuando veamos la luz con un prisma, podemos ver los distintos colores y también se puede identificar distintos elementos. Y utilizando el efecto Doppler, que usan la policía para
medir nuestra velocidad en el auto, podría medir la velocidad de estas galaxias. Y bueno, trabajó muchos años en el Observatorio Lowell y tuvo harta paciencia para conseguir esto. Esto era con placas fotográficas y un telescopio pequeño. En algunos casos tuvo que hacerle una exposición de 80 horas. O sea, ponía durante la noche, guardaban el telescopio y la placa todavía ahí, lo pusieron en el dark slide. La próxima noche la abrieron, siguió, y son como tres noches y media más o menos para hacer eso. Pero con su perseverancia, perseverance. Ya en el partido en 1915, ya en más o menos 1925, había sacado espectros de 40 de estas nebulosas espirales. Y justo eso fue cuando Hubble dio cuenta de que eran galaxias afuera. Y con muy pocas excepciones, descubrió algo súper sorprendente, que casi todos, estaban alejándose de nosotros. Como que estuvieron arrancándose de nosotros. Y la velocidad es muy grande, como de 1000 kilómetros por segundo. Bueno, volvió nuestro amigo Edwin Hubble, que después de su descubrimiento de las galaxias, empezó a interesarse en esta... el Slipher había publicado estas velocidades y dijo, qué interesante. Entonces, él usó las estrellas Cefeidas, y también usó otros indicadores. Por ejemplo, suponía que la estrella más brillante que podía ver en una galaxia era igual que 8, entonces podía medir distancias así. Y encontró una correlación entre la velocidad que se alejaba de la galaxia y su distancia. Y este diagrama es famoso en la astronomía. Y es distancia en este eje y velocidad. Dije que llegaban hasta 1000 kilómetros por segundo estas galaxias. Y uno ve que las galaxias más lejanas están con una velocidad más alta. Entonces, esto fue el descubrimiento de la expansión del universo. Ahora, ¿por qué esto? Es como que nosotros estuviéramos en el centro de la expansión. Y sabemos que sería muy raro que nosotros éramos muy especiales. Entonces, aquí hay un GIF que tengo que demuestra por qué no estamos en el centro de la expansión. Es todo el espacio que está expandiendo. Entonces, miramos qué pasa con estos dos. Se parten de una separación de 1 millón de años luz, van de todo. Después, 100 mega años está a 2. Entonces, duplicó la distancia. Ahora, veamos qué pasa entre el rojo y el azul. Esto parte en 2 y termina en 4. Duplica la distancia. Y es más lejos, entonces está expandiéndose más rápido. Pero ¿qué pasa si me concentro en este nomás? Miramos qué pasa con todas las otras galaxias. Se alejan de eso también. Es como que uno tuviera un globo. Tú inflas el globo un poco. Después con un lápiz pones unos puntos. Y después lo inflas más. Todos los puntos se alejan a todos. Entonces el hecho que se ve como que todos estuvieron alejándose de nosotros no significa que estamos en el centro de la explosión. Y tampoco es que las galaxias se están expandiendo, es el espacio. El espacio. Es un concepto importante. Este sacerdote también era astrónomo y se llama Georges Lemaitre, algo así.
Era teórico. En astronomía hay observadores y también teóricos. Y él era teórico. Ahí se ve en el pizarrón con una cuestión que está dibujando ahí. Y él pensó lo siguiente. Bueno, si el espacio está en expansión, si lo corremos para allá, todo tenía que estar juntos en un momento. Entonces, bueno, y si tuviera toda la masa de energía del universo en un punto, no podía quedarse en un punto. Entonces, él postuló que había un átomo primigenio que desintegró en una explosión. Y eso dio que partiera la expansión del universo. Es una idea muy interesante y se pusieron rápidamente el nombre Big Bang. El nombre fue puesto por otro teórico que no le gustaba esta teoría y lo hizo como burlando de la teoría del Big Bang. Pero el Big Bang es famoso hasta que hay una teleserie de Big Bang, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo comprobar esto? Bueno, pasaron años hasta que se podría, pero unos físicos, otros teóricos, George Gamow, Ralph Alpher y Robert Herman, en 1948, un poco después de la noche, especularon que la energía de esa explosión inicial debería ser visible a nosotros. Es como una explosión que uno ve después que hay un remanente que poco a poco disminuye el brillo. Y también por la expansión del universo se va a disminuir en brillo porque está más lejos y todo. Entonces hicieron una predicción que debería existir esta radiación, pero estaría visible en ondas, microondas, no en visible. Y eso es por la expansión del universo, el efecto Doppler. ¿Ya? Bueno, en 1964, dos astrónomos que trabajaban para Bell o para AT&T, no me acuerdo cuál era, pero una empresa de comunicación en Estados Unidos, ellos eran astrónomos y les gustaba tratar de hacer astronomía y tenían un telescopio que había sido construido para comunicaciones con satélites, pero no estaban usándolo. Entonces dijeron, podríamos hacer un poco de radioastronomía con esto, probablemente en los fines de semana. Y hicieron unas observaciones y encontraron un ruido, un fondo de radiación microonda que no podían eliminar. Pensaron que podría ser hasta la caca de las palomas que estaban ahí le gustaba estar en esta antena. Pero eliminaron todas las posibilidades y se dieron cuenta que esto era la radiación del Big Bang que había sido predicto. Entonces, con esto, el Big Bang ya no era una teoría, es un hecho. Y este es un mapa moderno de esa radiación. Bueno, estamos casi terminando la parte de historia. Este caballero no lo conocí, pero el astrónomo que fue mi profesor de mi tesis, sí lo conocía, me dijo que era un tipo súper excéntrico. Se llamaba Fritz Zwicky, era suizo, pero trabajó casi toda su carrera en Caltech, en Pasadena. Y él, en 1933, cuando estaba joven todavía, estaba estudiando este cúmulo que se llama Coma, porque está en la constelación de Coma. Y él, bueno, hay una relación entre la luz que uno veía y la masa, o sea, cuánta materia hay en la galaxia. Y cuando él sumaba toda la masa, no era suficiente para mantener el cúmulo. El cúmulo debería haberse desintegrado, no tenía suficiente atracción gravitatoria para mantenerse en un cúmulo. Entonces, él propuso que existía una materia oscura porque no se veía, pero tenía que haber otra masa ahí que no interactuaba con la luz, pero sin embargo
era como hasta 5 o 10 veces más masiva que las estrellas mismas que forman la galaxia y los gases. Bueno, eso fue una idea medio loco de un astrónomo excéntrico, pero después, en los años 70, esta señora Vera Rubin, que a lo mejor algunos de ustedes la han conocido, ella también es de Carnegie, vino a observar mucho acá. Ella estaba súper interesada en la rotación de las nebulosas espirales, las galaxias. Y en nuestro sistema solar, a la medida que uno va más y más lejos, o sea, empezando con Mercurio, pues Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, ya. Cada uno de esos, la velocidad de órbita es más lento porque está más lejos del Sol. Entonces anda más lento. Cuando está cerca, para mantenerse, tiene que tener una velocidad más alta. Entonces uno esperaba que iba la curva de velocidad medido en una galaxia espiral, con distancia del núcleo, del centro, la velocidad debería bajar. Pero encontró que en todos los casos la velocidad no bajaba, se mantenía. Y ella, bueno, seguramente sabía del trabajo de Zwicky y propuso que estaba observando también la materia oscura en las galaxias mismas. Y esto ya está bastante comprobado. Existe esta materia oscura, pero no tenemos idea de lo que es todavía. Recuerdo que Bill, ¿cómo se llama el Bill? ¿Cómo? ¿Conca? Sí, Bill Conker. Él no creía en la materia oscura y trataba de comprobar que no existía, pero existe, con todas las pruebas. ¿Qué es? No sabemos. Como dije, interactúa de forma muy débil con la materia normal, como nosotros, como la materia atómica y todo. Sin embargo, ejerce una atracción gravitatoria. Igual que la masa normal. Ahora, hay dos candidatos principales. La más favorita son lo que se llaman las WIMP. WIMP en inglés es una persona medio débil. Trump le gusta llamar a sus adversarios WIMPs. Que es un acrónimo en inglés que significa en español partículas masivas débilmente interactuantes. Estas son partículas subatómicas. La teoría dice que debería existir estas partículas, entonces gente dice, bueno, a lo mejor hay suficiente para que sea la masa oscura, la materia oscura. Y hay experimentos, esto siempre tiene que estar en lugares donde esto está en una mina muy debajo de la Tierra, donde los rayos cósmicos no pueden interferir con las medidas. Y hay gente tratando de medirlo. Hasta ahora no se han encontrado. La segunda posibilidad que a mí me gusta, pero no es la favorita en este momento, son agujeros negros primordiales. O sea, son agujeros negros que se formaron instantes después del Big Bang. Y han podido poner limitaciones en qué tamaño tendrían que ser para que esto podría ser la explicación. Y serían objetos como con masas de un asteroide, algo así. Y un objeto son cientos de toneladas. Un objeto de esa masa, que fuera agujero negro, sería del tamaño de un protón. Entonces no se va a ver. Y no va a haber mucha interacción con la materia porque son tan chicos, tan compactos. Entonces, una idea súper interesante, pero muy, muy difícil de comprobar. Entonces, no tenemos idea todavía qué es la materia oscura. Y además, este no es el tema de mi charla. Pero quería mencionar. La gente a veces confunde la materia oscura con la energía oscura, que son dos cosas totalmente distintas.
Ya, ahora la segunda parte de la historia de la expansión del universo, no está mal. Esto también me gusta, el universo es más amplio que nuestra visión del mismo. Thoreau era un escritor naturalista en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a lo fuerte. La teoría general de relatividad de Einstein es una teoría de la gravedad. Newton era famoso por su descubrimiento de la gravedad, la manzana que cayó. Pero resulta que más o menos los primeros años del siglo XX, había medidas que no se podía explicar bien con la teoría de Newton. Y Einstein tuvo esta revelación y creó su teoría de la relatividad general, que dice que el espacio, esto porque yo dije que la expansión del universo es el espacio, que está espacio, las tres dimensiones del espacio y el tiempo, que son lo más importante en el universo. Y el espacio no tiene que ser plano, incluso que en un agujero negro, el agujero negro tiene tanta masa concentrado que distorsiona el espacio. Ya no es plano cerca de un agujero negro. Bueno, y nosotros, para hablar de las distintas posibilidades del espacio, de la geometría del espacio, usamos este omega m, un nulo, pero es una medida de la densidad del universo. Ahora, si es mayor que 1, eso corresponde a un espacio esférico. Ahora, uno dice esférico, bueno, hemos sabido que, pero en la Tierra no sabemos que estamos en una esfera. Incluso que hay gente que todavía cree que la Tierra es plano, porque el universo es enorme. Entonces, muy difícil darse cuenta de esa geometría. Si es menos que 1, o sea, menos denso, corresponde a una geometría hiperbólica, como, ¿cómo se dice? Saddle. Como uno anda en caballo arriba del... Se siente arriba del... ¿Ah? La montura, eso, la montura del... Voy a anotar eso. La montura de un caballo, ¿ya? O como estas papas fritas, los Pringles. ¿Ya? Ahora, si es exactamente 1, la densidad, esta medida de la densidad, es un universo plano. Plano. Como nosotros más entendemos. Entonces, una de las grandes metas de la astronomía ha sido poder determinar, una vez que se hizo esta teoría, determinar la geometría del universo. Y olvidé decir que en este caso, y también en el plano, el universo empieza con el Big Bang y expande para siempre. No para nunca. No para. En el caso del menos 1, bueno, menos, puede llegar a un límite y después volver. Colapsar. ¿Cómo sería la Tierra? Bueno, es como si tiraba un misil, pero no con suficiente energía, que va arriba y vuelve. ¿Ya? Bueno, se puede graficar estos 3 posibles destinos. Si este es el tamaño relativo del universo, y aquí en el eje horizontal es el tiempo, miles de millones de años. ¿Ya? En el caso del menos que 1, que es el caso de la geometría hiperbólica, el universo empieza con el Big Bang hace como 12.000 millones de años ya y expande para siempre. En el caso de la curva roja, el universo empieza mucho más antes
6 mil millones de años, llega a un máximo un poco en el futuro, como 5 mil millones de años en el futuro, y después colapsa. ¿Ya? Este para 5.0, podría ser 1.2 y va a ser mucho más así, más en tiempo. ¿Ya? Y para el universo plano, parte aquí como 9 mil millones de años de la línea verde y expande para siempre también. Ahora, todos estos tres curvas tienen que pasar por este punto. ¿Por qué? Porque este es nosotros, ahora. 0 tiempo atrás, ahora. Y esto es la velocidad de expansión del universo en este momento. ¿Ya? Entonces, todas estas curvas tienen que pasar por ahí para ser un modelo de nuestro universo. Bueno, ¿cómo vamos a poder determinar cuál es cuál? Lamentablemente no podemos mirar hacia el futuro. Algunas personas piensan que pueden hacerlo, pero nosotros somos científicos y sabemos que por lo menos con precisión no se puede hacer eso. Pero sí, felizmente en astronomía podemos mirar hacia atrás. Y esto es porque la velocidad de la luz es finita. El Sol, la luz del Sol, se demora 8 minutos en llegar a nosotros. O sea, cuando miramos el Sol, estamos mirando el pasado, 8 minutos atrás. Si el Sol explotara, y no va a explotar, si explotara, tendríamos 8 minutos de felicidad. Antes del 14. Sí. Entonces, bueno, tendríamos que medir distancias y velocidades hacia atrás, pero mucho atrás. Estamos hablando de miles de millones de años atrás. Estos son efectos muy lejos. Entonces, de eso esa es la idea. Lamentablemente, estas variables cefeidas. Última vez que lo voy a decir. En la última vez son demasiado débiles, no son suficientemente luminosas, apenas se ven en las galaxias más cercanas. Entonces, eso no funciona. Tenemos que tener otra cosa, mucho más luminosa. Vamos a volver un poco a la historia. Este hombre, Tycho Brahe, era un noble danés y era muy famoso porque era uno de los pioneros en medir las posiciones de las estrellas. Y los planetas también. Y él había ido a una comida y estaba caminando a su casa la noche del 11 de noviembre, tiene que haber sido un poco frío, porque vivía en Dinamarca. Y esta constelación se llama Casiopea, en inglés se llama Casiopea. Casiopea. Casiopea, ya. Es una constelación en el norte, no en el sur, pero es muy famoso, se ve como más o menos como una silla. Pero anotó que había una estrella de mar. Entonces, y era esta estrella. Y él medía las posiciones de estrellas, sabía dónde estaban todas las estrellas. Entonces, siguieron esta estrella y llegó a ser muy, muy brillante. No sé si se veía durante el día, pero algunos otros casos se ven en el día, son tan brillantes. Y ahora, si nosotros observamos el lugar donde apareció, se ve esto. O sea, es una estrella que explotó. Es un Big Bang chico. Pero es una estrella, en este caso era una estrella enana, blanca se llama, es una estrella con la masa de nuestro Sol, pero en un diámetro mucho más pequeño, que tiene otra estrella vecina, que están en órbita los dos, y por la fuerza de gravedad y por la cercanía de los dos, el vecino le pasa más al chico, al enano blanco. Y si se pasa suficiente, explota. Y explota en una explosión termonuclear. Es una bomba termonuclear, pero de proporciones enormes. Puede estar tan brillante como una galaxia.
Entonces, y la nueva estela de Tycho era una supernova, se llaman estos supernova, que explotó en nuestra galaxia. Ahora, otro astrónomo de la Carnegie, Walter Baade, incluso que hay un telescopio nombrado por él en el cerro. En los años 30, Fritz Zwicky, ¿te acuerdas de él? El excéntrico. El loco. Fritz Zwicky y Baade habían observado la curva de luz. ¿Te acuerdas de la curva de luz? Que es cómo evoluciona el brillo de la estrella con el tiempo. Y encontraron que había un grupo de supernovas, no todos, pero un grupo que tenían curva de luz muy parecidos. Y estos eran estas supernovas termonucleares, que ahora lo llamamos tipo 1A. Y no te voy a decir por qué se llama tipo 1A. Y él propuso que a lo mejor se podría usar estos como esta farola estándar. ¿Farola? Farol. Farola. Farol estándar. Ah, farola. Con acento. No, farol, sí la. Ah, No, pero farol. farolas en plural es correcto. ¿Sí? Así. Ah, está muy bien. Olvídate. Pero es un farol. Entonces, farol. Ya, ok, gracias. Bueno, estas supernovas lamentablemente no son muy comunes. En nuestra galaxia, más o menos una vez cada 100 años hay una. Y entonces hay que mirar a un montón de galaxias afuera para encontrar una supernova. Pero esa es la idea, queremos medir galaxias más lejos y más lejos. Entonces, ¿cómo se hace? Se toma una imagen del campo, de que muchas veces incluye muchas galaxias, y próximo mes o el próximo día se saca otra imagen. Depende si uno quiere pescarlo temprano o no. Entonces se toman estas imágenes y aquí van a ver una GIF aquí. Mira aquí. Ahí aparece una supernova. Y esto fue observado por un grupo que se llama el Palomar Transit Factory. Y no sabían que iba a haber una supernova aquí. Ellos observaban todo el cielo que podían. Y apareció esta supernova. Entonces, esa es la forma de encontrarlas. Y después hay que medir esta curva de luz. Bueno, en los años 90 habíamos mejorado mucho las características de los detectores que usamos. Antes eran placas fotográficas, pero ahora utilizamos detectores electrónicos, como tenemos en nuestros celulares. Y como teníamos esa tecnología en Tololo, yo estaba en Tololo en ese instante, con colegas en Cerro Calán decidimos hacer una búsqueda de supernovas y después medir la curva de luz y tratar de ver si realmente eran todos iguales. Todos iguales, entonces fantástico. Ahora, esto fue súper artesanal. Esta fue una de las primeras búsquedas de supernovas, sobre todo aquí en el sur, en el hemisferio sur, y con precisión. Tomábamos placas fotográficas, 25 campos más o menos, 5 por 5 grados, la de una es como medio grado, así que 10 veces el diámetro de la Luna por 10 veces el diámetro de la Luna, pero con un telescopio pequeño, de 60 centímetros, y con placas fotográficas, porque eso es lo que tenían en ese momento. Después teníamos que mandar las placas en Taxchuapa a Cerro Calán. No existía la posibilidad de digitalizar esto y mandarlos por internet ni nada. El internet recién estaba llegando a Chile en ese año. Y después, José Massa tenía un grupo de personas que comparaban las dos placas. Hay una máquina especial que se usa para esto. Y cuando encontraban una estrella que había aparecido en una galaxia, sacaban una foto de la placa y lo mandaban por fax a nosotros acá. Y nosotros empezábamos a usar los telescopios en Cerro Tololo para medir esto. Ahora, nosotros usamos un telescopio de 0,9 metros nomás, pero con estos detectores electrónicos que son
70-80% eficiente de detectar la luz. Bueno, encontramos no sé cuántos, 28 de estas supernovas tipo 1A. Y esto fue el gráfico. No eran ni el mismo brillo ni la misma forma. O sea, la misma forma, pero algunos más anchos que otros, las curvas de luz. Pero bueno, eso es buena noticia y mala noticia. La mala noticia es que no son iguales de luminosidad. Pero la buena noticia es que tienen la misma forma. Es como el periodo yo dije que no iba a decirlo. Cefeida. Cefeida. Ya. Debería haber puesto mi teléfono en silencio. Ya, vamos a dejar a mi hija llamando. Entonces, ¿qué pasa si alguno de estos lo estiramos? Y todos se caen en la misma forma, entonces. Entonces, en vez de medir el periodo, porque esto no tiene un periodo, medimos el ancho de la curva de luz. ¿Ya? Y con el ancho podemos saber la luminosidad. Si es un ancho largo, grande, es más luminoso. Si es más apretado, es menos luminoso. Entonces podemos usarlo para medir distancia. Y encontramos que podríamos conseguir una precisión del 7%, que para la astronomía es fantástico. Y este es el diagrama Hubble. ¿Te acuerdas que es el de Hubble? Esto era la parte de Hubble. Muy local. Este es mucho más lejos. Estamos llegando a 1.500 millones de años luz. Que suena mucho, pero no es tanto. Igual es como nuestro barrio. Pero este proyecto mostró que es posible determinar distancias con mucha precisión y entonces la posibilidad de determinar el destino del universo estaba en nuestra mano siempre que podemos observar supernovas mucho más lejanos. Porque les voy a mostrar aquí. Bueno, tercera parte. El universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. Ese Arthur Eddington, que era un teórico astrónomo. Bueno, si ponemos la supernova de Calanto Dodo aquí, caen aquí. No es suficiente. O sea, quizás podemos decir que no estamos en un universo como la línea roja. Pero entre el azul y el verde, no se puede decir. Entonces tenemos que observar supernovas que están por aquí, en esta zona, entre 7 y 10 mil millones de años atrás. Acuérdense, el universo es como 14 mil millones. Es una distancia muy lejos. Pero es posible si buscamos las supernovas con un telescopio grande y usamos... ¿Cómo estamos? Vamos a ver. Usamos un telescopio grande. Eran dos equipos al final que empezaron esta carrera. Nos dimos cuenta al mismo tiempo, más o menos, que se podía hacer esto. Y bueno, por razones distintas, formamos dos equipos. Mucha gente, porque eran muchas observaciones. Y usamos el telescopio 4 metros de Víctor Blanco en Tololo para sacar las imágenes. Tenía una cámara grande en esa época, nueva. Aquí hay dos imágenes, aquí antes y después que había explotado una supernova. Hicimos la misma cosa, medimos la curva de luz y ahí cayeron los puntos. Yo no había mencionado, esta parte gris acá, bueno, esta línea que está aquí antes, que es una línea recta, este es un universo con omega M0, o sea, un universo vacío, que no puede ser vacío el universo, pero un universo con muy poca masa sería esa línea. Aquí es como una zona prohibida, no funciona. Sin embargo, casi todos los puntos caen en esa parte gris. Y hay otra cosa que uno puede ver. Si yo pongo una línea en estos puntos y después estos puntos, esto
es menos pendiente que esto. O sea, esto es como se está desacelerando y empieza a andar más rápido. Entonces, bueno, volvemos a Einstein. Yo participé en esto. Me acuerdo cuando encontramos esto. Y uno de los miembros del grupo dijo, bueno, Einstein tuvo esta historia de, él hizo su teoría de gravedad en 1915, antes que Hubble descubrió que el universo estaba en expansión. Y él, usando sus ecuaciones, llegó a la conclusión que el universo debería estar o expandiéndose o colapsando, pero no estático. Entonces dijo, no, no puede ser, tengo mal la teoría. Y por esa razón nomás metió un constante en sus ecuaciones, se llama el constante cosmológico, que era una fuerza antigravitacional. Funcionaba contra la gravedad para que el universo no colapsara. Bueno, pero algo encontró que después, 10 años después, un poco más, 15 años después, que el universo estaba en expansión. Ahí está Einstein mirando a través del telescopio de 100 pulgadas y Hubble con su pipa. Cuando Einstein se enteró de esto, dijo, me equivoqué. Dijo, debería haber confiado más en mis ecuaciones, en mi teoría. Y sacó el constante cosmológico. Y esto era como una anécdota, ¿sí? En astronomía. Yo me acuerdo cuando era estudiante, mencionaron el constante cosmológico, pero era una cosa, una equivocación de Einstein. Pero resulta que si tú metes de vuelta ese constante, se puede encontrar un modelo que pasa justo por los puntos. Y es con un modelo que tiene 0,3 de masa, o sea, sería una geometría esférica, perdón, hiperbólica, ¿ya? Pero la energía del constante cosmológico es 0,7. Si se suman eso, es 1. Es un universo con geometría plana. ¿Y qué hace con esa energía? Al principio empieza la expansión del universo y por la fuerza de gravedad empieza a frenar. Ahí está frenándose, pero este constante cosmológico tiene la propiedad que es constante con el tiempo. En cambio, la gravedad, con la expansión del universo, la gravedad de atracción es menos por la distancia. Pero constante cosmológico siempre mantiene lo mismo, no importa la expansión del espacio. Entonces empieza a ganarle a la gravedad. Y estamos justo donde empezó a ganarle y está empezando a acelerar la expansión del universo. Entonces, vivimos en un universo que va en ese trayectoria. Esto fue totalmente inesperado. Una sorpresa. Yo me acuerdo cuando mi colega me mandó los datos, no me dijo lo que había encontrado, pedí que yo hiciera un análisis distinto a él, le mandé el resultado de vuelta a él, me dijo, encontró lo mismo que yo, que era esto. Nosotros pensamos mucho antes que publicar esto, porque no queríamos hacer. Si uno se equivoca delante de su colega, no es buena onda. Se recuerda. Bueno, ¿qué son los componentes del universo? Estoy terminando. 5% del universo es lo que nosotros conocemos. Madera, nosotros, las nubes, los gases, todo eso, las galaxias. 27% es materia oscura, que no tiene nada que ver con esto. Y 68% de la energía en el universo, la densidad de energía, es energía oscura. O sea, son 95% del universo que no tenemos ni idea de qué se trata. Bueno, tenemos ideas, pero nada está comprobado. Entonces, nos queda harto trabajo para
tratar de entender esto. Ahora los teóricos tienen que encontrar sus modelos y nosotros tenemos que tratar de confirmar o no confirmar lo que las predicciones de esos modelos. Si esta desaceleración de la expansión del universo sigue para siempre, que debería seguir, entonces va a diluir el universo y el espacio puede expandirse más rápido que la velocidad de la luz. Son solamente la materia normal que no puede andar a más que la velocidad de la luz. Entonces podríamos llegar al punto que las galaxias desaparecen. Vivimos solitos en el universo. Pero felizmente eso es como para mucho tiempo más, 100.000 millones de años más. Así que no hay que preocuparse mucho. Ahora, ¿qué son las posibles la energía oscura? ¿Qué es el constante cosmológico? Es un constante nada más, pero está asociado con lo que se llama la energía del vacío. Y ese es un concepto que viene de la teoría, la mecánica cuántica, y que hay mucha discusión, no hay un acuerdo de cómo calcular cuánto debería ser. En este momento, los cálculos, las predicciones son que debería ser mucho más fuerte que lo que observamos. Entonces, no sabemos qué es eso. Hay otras posibilidades, otros campos de energía que podría estar en el universo y no ser constantes. Entonces, los astrónomos ahora están tratando de ver si esto realmente es constante con el tiempo. Si es, entonces estamos hablando de constante cosmológico. Si cambia lentamente este omega lambda, entonces eso sería evidencia que no es el constante cosmológico. Y bueno, aquí está el telescopio Rubin, ahora que se está terminando aquí en Cervachón, y el GMT, y estos van a ser importantes para poder entender esto y tratar de encontrar las soluciones. Este telescopio Rubin es 8,4 metros de diámetro, va a tomar una imagen del cielo más o menos cada 3 días, todo el cielo. Y con un telescopio enorme, así que va a ser muy profunda la imagen, vamos a ver cosas muy, muy débiles. Debería descubrir como 4 millones de supernovas durante los 10 años. Entonces, las supernovas van a sobrar. Este proyecto está listo. Recién pusieron el espejo y debería comenzar observaciones antes que 2026. O sea, el próximo año. Y también ustedes conocen algo del GMT, que es un espejo hecho de 7 espejos de 8,4 metros cada uno, equivalente a un telescopio de más o menos 25 metros de diámetro. Cuando se encuentran las supernovas, vamos a tener que sacar espectros de las supernovas. Y también hay muchas otras cosas que se pueden hacer que tienen que ver con este tema de entender la energía oscura. Así que esto tengo que seguir cambiando en mis slides. Nadie sabe. Encontré un slide donde era 21, 22, pero ya pasamos. Esperemos que 29.